Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a este subprograma Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Hoy sábado estamos aquí para hablar de cosas interesantes para los pacientes reumáticos y para el público en general. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas que produce este programa. Y como siempre, todos los sábados repaso la misión de la Fundación, que es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Como todos los sábados, siempre te recuerdo, esta es la hora del desayuno. Así es que siéntate cómodo, busca tu desayuno, tu café, tu cereal, tu fruta. Recuerda que no es la tostadita ni la galletita por soda solamente lo que te va a dar esa energía y esa gasolina para seguir el día, ¿verdad? Es un desayuno completo para que tengas baterías para el resto del día. Este programa, como le hemos dicho previamente, es producido y auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Recuerden que nos pueden escuchar por Radio Isla 1320, pero también nos pueden ver por radioisla.tv a través de Internet. En el día de hoy tenemos un tema que posiblemente muchas personas no hayan escuchado antes, otros sí, y que puede ser de interés para todo el público. Estamos hablando de que nuestro tema hoy son los medicamentos biosimilares y según el IMS, la Intercontinental Marketing Statistics Health, 8 de los 10 medicamentos con mayor gasto en Europa en 2013 fueron biológicos. La patente de algunos de estos medicamentos ya ha expirado y en este año y hasta 2020, 8 medicamentos biológicos más perderán la exclusividad del mercado. Eso lo que representa es que entonces va a dar paso a esto que se le está llamando medicamentos biosimilares. Para eso tenemos aquí una persona muy especial en el día de hoy, el doctor Yamil Gerena López. Buenos días, doctor, y bienvenido. Vamos a hablar un momentito sobre el doctor. El doctor tiene un doctorado en filosofía con concentración en farmacología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Es catedrático asociado del Departamento de Farmacología en la Escuela de Medicina y es un investigador con un grant R01 subvencionado por el NIH, que es la National Institute of Health, por su sigla en inglés, una subvención de forma competitiva para llevar a cabo varios estudios científicos identificando los mecanismos responsables por la resistencia a insulina y daño cognitivo que se observa en pacientes de HIV. Pertenece a la Sociedad Internacional de Neurobiología, a la Sociedad de Neurofarmacología y a la Sociedad Americana del Corazón. Con ese impresionante resumen, le damos la bienvenida y la primera pregunta es muy importante para que todo el mundo aclare alguna duda que tenga con relación a cuál es la diferencia entre un farmacólogo y un farmacéutico. Sí, excelente pregunta. Me la han hecho en otras ocasiones. Básicamente el grado de farmacia es un grado dirigido más a nivel clínico, a atender al paciente, a dispensar los medicamentos que el paciente necesita, y el farmacólogo más bien es el que se encarga de investigar en el paciente las enfermedades, descubrir los mecanismos por el cual están surgiendo estas enfermedades y desarrollar y sintetizar los medicamentos que eventualmente el farmacéutico va a despachar. Así que más bien es el que hace la investigación en un laboratorio y el farmacéutico es el que entonces dispensa este medicamento dirigido al paciente. En otras palabras, que los farmacólogos son los creadores, por decir así, de estos medicamentos. Exactamente. Son los que desarrollan los medicamentos. Exactamente. Y eventualmente van a llegar a ese farmacéutico en la farmacia, ¿verdad? Así es que ya clarificado ese punto, tenemos entonces la primera pregunta relacionada con el tema de hoy. ¿Y cuál es el significado de la palabra biosimilar? Atado a una siguiente pregunta que la vamos a hacer un poquito más adelante con los medicamentos genéricos.
¿Cuál es el significado de biosimilar? Básicamente tenemos, ¿verdad? Me gusta siempre empezar diciendo, ¿verdad?, lo que es la diferencia entre un genérico y un compuesto químico, ¿verdad? Por ejemplo, aspirina. Sabemos, ¿verdad?, que aspirina es un compuesto químico que es sintetizado, ¿verdad?, de una forma en particular, uniendo, ¿verdad?, ciertos átomos, es lo que se conocía antes como química, se conocía como química orgánica. Y el genérico sería la versión de ese compuesto químico o droga química que una vez se venció la patente, pues entonces sale al mercado y debe tener su composición idéntica. El compuesto activo debe ser idéntico al original. Existe otro grupo de medicamentos que se conocen como los biológicos. Los biológicos se sintetizan de forma distinta a un compuesto químico. Por ejemplo, el ejemplo clásico, insulina. Insulina es un biológico, es una hormona que es sintetizada por las células beta del páncreas y se utiliza, ¿verdad?, para tratamiento sobre todo de diabetes tipo 1. El biosimilar sería la versión de un biológico una vez se vence la patente de este biológico. Como vemos, los biológicos se sintetizan de forma diferente a un compuesto químico, como mencioné ahorita, a aspirina. Pues el biológico necesitamos que células, ya sea mamíferas, ya sea de levadura, ya sea de bacterias, células vivas, tengan la capacidad, ¿verdad?, de sintetizar estas proteínas, estas hormonas, ¿verdad?, estos péptidos. Así que eso es una diferencia, ¿verdad?, clásica. Así que el biosimilar sería una versión del biológico, pero sintetizado por una célula viva. ¿Pero por qué biosimilar? Porque las células, al sintetizar, ¿verdad?, las proteínas, no siempre las proteínas que surgen van a ser idénticas Esa es la al parte biológico. más importante, claro que sí. Y nunca van a ser idénticas porque las células tienen unos procesos específicos donde le van añadiendo ciertas moléculas, ¿verdad?, a esta proteína que se está sintetizando adentro. Y dependiendo de cómo se esté llevando a cabo el procedimiento, cómo la industria farmacéutica lo esté llevando a cabo, cambios en temperatura, cambios en pH, cambios ambientales, pudiera influenciar o inducir un cambio en esta proteína que se está sintetizando. Por eso es que se dice que es biosimilar en estructura. O sea, que se parece, pero no es igual. Que se parece, pero nunca va a ser idéntico, por más que tratemos de controlar el sistema biológico de las células, ¿verdad?, y lo que se conoce como in vitro. Pero sí debe ser idéntico en potencia, eficacia, dosificación y ¿verdad?, seguridad en el paciente, que es lo que se quiere. Ahí es en donde viene entonces la decisión de un médico, vamos a decir así, de que pueda utilizar ese medicamento en un paciente de X condición. En el caso nuestro, por ejemplo, de los pacientes reumáticos, pero que tienen que estar claros de que al ser un elemento vivo, vamos a decir así, no va a ser idéntico. Es como, mira, sí, pienso yo, como los seres humanos, nos parecemos, pero no somos iguales, no somos idénticos. Y hay personas que piensan ese medicamento, por decir, estamos hablando de ambas cosas, pero el medicamento genérico técnicamente sí es igual. Sí. Porque se procesa de otra manera. Exactamente. Pero en el caso de los similares y los biológicos, pues hay un proceso distinto que no va a permitir que eso sea así. Exacto. En el caso de los genéricos, se puede controlar mejor el procedimiento de síntesis y de fabricación. Pero en el caso de los biosimilares, no se puede controlar tan fácil como una droga química, porque depende de que la célula sintetice exactamente lo mismo, sin ningún tipo de cambio y de modificación. ¿Verdad? Dentro de un proceso de una síntesis de una proteína pueden ocurrir cambios mínimos en un aminoácido. Y afectan y a la larga. afectar a la larga la actividad de la proteína, la función
Así que es mucho más difícil controlar, ¿verdad?, el sistema vivo de una célula. Doctor, y una pregunta, que he escuchado también, se mencionan los medicamentos biotecnológicos. ¿Qué diferencia hay, si alguna? Se entiende que sería un término que se utiliza para hablar de los biosimilares también. Ya es una cuestión de terminología, pero básicamente, ¿verdad?, lo que se conoce como biotecnología hoy en día, ¿verdad?, es utilizar ADN recombinante, ya sea de un humano o de animal, para poder producir proteínas, ¿verdad?, que provienen, ¿verdad?, de ese ADN y poder sintetizar esa proteína. Así que es un término que proviene de la biotecnología y se puede aplicar a lo que es biosimilar. Y a otros medicamentos también. también. A otros medicamentos, sí. Ok. ¿Por qué se están introduciendo los medicamentos biosimilares recientemente? Porque esto es una cosa reciente. ¿No lleva tanto tiempo en el mercado o sí? Básicamente, a diferencia de Europa, ¿verdad? En Europa la historia de los biosimilares ya hace muchos años se ha estado llevando a cabo, se han estado desarrollando. Se han estado desarrollando y utilizando también. Y utilizando. Ya en Europa, ¿verdad? Nos llevan la delantera en eso. Existen una gran variedad de biosimilares para distintas condiciones. En el caso de Estados Unidos, el FDA aprobó el primer biosimilar en el 2015. El otro día, ¿verdad? Una proteína que se utiliza para tratamiento de cáncer. ¿Verdad? Es un agente, ¿verdad?, para la mielosupresión que ocurre por la quimioterapia. Y la intención de los biosimilares, al igual que en el caso de los genéricos, ¿verdad?, la intención ha sido tener versiones que se puedan utilizar como alternativa para tratar, ¿verdad?, de disminuir los altos costos de estos medicamentos, porque como vemos, el proceso de sintetizar una de estas hormonas, una de estas proteínas, muchos son anticuerpos, es mucho más complejo. Así que los costos van a ser mucho más altos que una droga química. Así que una de las primeras intenciones es tratar, ¿verdad?, de disminuir los altos costos de estos medicamentos. Para las personas que nos han sintonizado recientemente, estamos conversando con el doctor Yamil Gerena López, farmacólogo, y nos está hablando de lo que son los medicamentos biosimilares, las diferencias, las similitudes y todo lo que tiene que ver con la aplicación de estos medicamentos en todas las condiciones, ¿verdad?, en general. Y ya él nos va a ir diciendo quizá todo lo que ustedes están pensando y preguntándose allá en sus casas. En términos de lo que acabamos de hablar de costos, y ha utilizado una palabra que a lo mejor para algunas personas es conocida, pero para otras no, la patente que tienen estas compañías farmacéuticas. Tienen un término de tiempo. Exacto. Y sí, cuando expira, después de X número de años, ya entonces quiere decir que se pueden desarrollar ese mismo medicamento, pero sin marca. Eso es lo que quiere decir la patente. Exactamente. Tienen una vida de aproximadamente entre 16 a 20 años el producto original o el biológico, el original. Luego de eso se pueden empezar a sintetizar estos biosimilares, definitivamente. En otras palabras, que pronto, todavía no, pero pronto pueden venir varios medicamentos biosimilares de productos que tienen una marca determinada, porque se expiran esas patentes, ¿verdad? Próximamente. Sí. Porque hay personas que nos han preguntado, ¿este producto tiene biosimilar? Bueno, todavía no, pero puede ser que pronto tenga alguna alternativa, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, no, básicamente la mayoría de los productos que existen son los de marca, ¿verdad? A nivel del FDA en Estados Unidos, los que están, ¿verdad?, utilizándose son los de marca, pero próximamente empezaremos a ver estos biosimilares, ¿verdad?, una vez esas patentes comiencen a vencer. Y para validar lo que el doctor mencionó, actualmente en Estados Unidos, y eso incluye obviamente Puerto Rico, solamente existe un medicamento biosimilar. Sí, hasta el momento. Y es para cáncer. Todavía no hay para otras condiciones. No, los que hay para otras condiciones son los de marca todavía. Ok. La pregunta muy importante, ¿pueden ser una alternativa viable
confiable para esos pacientes de condiciones reumáticas cuando eventualmente se puedan desarrollar, doctor? Sí, sí, esa pregunta es bien importante porque me la han hecho en otras ocasiones. Las personas se preocupan por si al ser biosimilar y no sea exactamente idéntico en estructura al original, pueda tener un riesgo, ¿verdad?, para el paciente, sobre todo la incidencia de efectos secundarios, que sabemos que la mayoría de los medicamentos, ¿verdad?, tienen sus efectos secundarios de cierta forma, ¿verdad? Pero el FDA ha desarrollado una ruta para poder certificar, ¿verdad?, estos biosimilares con la debida seguridad que el paciente requiere, aunque no sea idéntico en estructura nunca al original, sí se supone que sea idéntico en potencia, eficacia, dosificación y seguridad en el paciente. El FDA no va a aprobar un biosimilar si no hace exactamente lo mismo que el producto biológico de marca original. Y ahí está la clave, de que independientemente haya alguna pequeña diferencia en una molécula, en un aminoácido en la proteína, el biosimilar debe de tener esas características para entonces poder ser aprobado por el FDA. De lo contrario, el FDA no lo va a aprobar. Y son unos requerimientos, ¿verdad?, que ellos tienen. Me imagino entonces que lo que vale aquí es que el paciente tenga vamos a decir, tranquilidad de que este producto, aunque sea similar, va a tener el efecto o la efectividad igual que el producto original. Exactamente, el efecto terapéutico que se quiere. Y como todo, cuando surgen estos biosimilares, siempre los genéricos en aquel caso, ¿verdad? Es importante regular la dosis, ¿verdad? La incidencia de efectos secundarios que uno pueda ver en algún paciente, ya sea con estos biosimilares o con los genéricos, depende de la dosis y depende de la respuesta del paciente, ¿verdad? Lo importante es entender que podemos controlar, ¿verdad?, de cierta forma, comenzando con las dosis más bajas. Y si vemos una respuesta terapéutica, que es la que queremos, excelente. Se puede continuar. Excelente, se puede continuar. Y obviamente esto viene también atado a la siguiente pregunta, en términos de que, como todas cosas nuevas, hay veces que hay una renuencia, ¿verdad?, al cambio. Sí. Y a lo mejor en cuanto esto se desarrolle un poquito más, va a haber el paciente que no quiere necesariamente que el médico le ofrezca esa alternativa, como que puede ser que el médico tampoco quiera utilizarlo, ¿verdad? Pero es importante que estén claros, y para eso tenemos, ¿verdad?, este tipo de foros, para que las personas que están dudando de que a lo mejor esto no es así, no debo usarlo o no lo debo de, ¿verdad?, intentar, de que es seguro utilizar estos productos una vez que el FDA ya les dé esa garantía de que los puede usar. Y lo mismo para el médico. Sí, debemos de estar informados todo el tiempo. Educarnos, ¿verdad?, sobre qué son estos productos, cuáles son las características y qué se ha visto, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Existe la investigación y van surgiendo, cada vez que surge un producto nuevo, se evalúa en una gran cantidad de pacientes a ver si está funcionando adecuadamente y tiene el efecto terapéutico que se quiere, cuáles son los efectos secundarios, y de ahí viene la aprobación. O sea que esto ha sido probado antes de salir al mercado. Y aún así los pacientes se asustan muchísimo con estos anuncios que hay, que tienen que ser de esa manera, de que les informan que hay unos efectos secundarios tales y cuales, y la lista es interminable, ¿verdad? Lo que quizá a lo mejor deberíamos de entender es que esa información es requerida, se tiene que decir para que la gente lo sepa, pero que son unos porcientos tan mínimos que a veces uno piensa, no lo voy a hacer, pero mira, a lo mejor en ti funciona de una manera efectiva, ¿por qué no intentarlo, verdad? Y probablemente sea el tratamiento ideal en ese paciente en particular. Sí, no, hay veces hay que mencionar todos los efectos secundarios que se han identificado, aunque sea 0.01%. Uh-huh. Sí. Que probablemente
nunca quizá en la población puertorriqueña se vea, porque muchos de estos estudios también se hacen en otras poblaciones. Exacto, que es importante que todo eso influye. Todo influye. Todo influye para los efectos, así que ténganlo en cuenta. Ya hablamos en términos de el cambio y la mayor alternativa para el paciente cuando se desarrollan estos productos. ¿Supone algún ahorro? ¿Va a suponer algún ahorro en términos de cambio cuando eventualmente se produzcan estos biosimilares? Pues la intención original ha sido, ¿verdad?, que logremos, ¿verdad?, ver esos ahorros. Como solamente lo que tenemos es un biosimilar, etcétera. Todavía no sabemos el impacto realmente cuál va a tener. Tenemos, ¿verdad?, entender que la producción, la manufactura es mucho más compleja que un genérico. Así que, ¿verdad?, eso es mucho más costoso. ¿Cómo esto va a impactar en términos de cuán más económicos van a ser comparados con el producto original? Todavía no tenemos con certeza cuál va a ser. La intención es que sean mucho más baratos. Pero, ¿verdad?, esto envuelve otros componentes, ¿verdad?, de los planes médicos, las manufactureras, si logran simplificar el proceso de síntesis del biosimilar comparado con el biológico, quizá ahí entonces el costo sea menor. Así que en ese caso, pues, debemos de estar pendientes a ver qué va a ocurrir con esa área. Todavía entonces no hay una data clara, no hay información clara. Esa es la intención, supongo yo, además de que haya otras alternativas, por supuesto. Y ahora una pregunta bien importante, doctor. El paciente con situaciones generales va a la farmacia y va con una receta y el médico le ha indicado tal medicamento, el farmacéutico le ofrece un bioequivalente o un genérico. Esto va a ocurrir eventualmente cuando vengan los biosimilares. ¿Tiene el paciente esa capacidad para decidir si voy a utilizar el bioequivalente, el biosimilar o es el médico, el farmacéutico? ¿Quién tiene esa capacidad para decidirlo? Bueno, ya se han desarrollado aquí unos reglamentos en Puerto Rico para, ¿verdad?, la disposición de estos medicamentos y, ¿verdad?, el uso de estos biosimilares. Y el reglamento está disponible, ¿verdad?, en el Departamento de Salud, en la página del Colegio de Farmacéuticos está disponible y se desarrolló, ¿verdad?, se conoce como el reglamento para los establecimientos dedicados a la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos en Puerto Rico. Y ahí establece, ¿verdad?, cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo eso. Como vemos, ¿verdad?, la sustitución de un producto biológico de referencia solo podrá ser realizada por un farmacéutico debidamente licenciado en cumplimiento con la Junta Examinadora de Farmacéuticos de Puerto Rico. Y obviamente un producto biológico solamente podrá ser intercambiable si ha sido aprobado por el FDA, y el producto biológico solo podrá ser sustituido si el prescribiente, en este caso, ¿verdad?, el médico, no indica en la receta la frase no intercambiable. Así que hay una interacción entre el médico y el farmacéutico para tomar la decisión, ¿verdad?, en la receta de si se debe de intercambiar o no. Si no aparece la palabra no intercambie, pues el farmacéutico le informará al paciente que está disponible el biosimilar. Y entonces, pues el paciente, entiendo yo que tomará la decisión si lo quiere o no lo quiere. Así que, pero el reglamento está disponible, ¿verdad? Y la gente lo puede accesar y ver porque se han desarrollado. Para aclarar dudas. En otras palabras, que el médico expide una receta de un biosimilar, de un biológico, y a menos que escriba no intercambiar, queda la puerta abierta para que el farmacéutico decida o le ofrezca, vamos a decir así, al paciente esa alternativa. Exacto. Así es que es esa comunicación que debe de haber, como digo yo. Sí, cuando se empezó a desarrollar estos reglamentos, eso fue importante, ¿verdad? La participación de los médicos y los farmacéuticos y cómo se iban a integrar dentro de este proceso para tomar
¿verdad?, las mejores decisiones en beneficio del paciente, que es lo que queremos. En otras palabras, que es importante que cuando usted recibe una recomendación médica esté claro de qué es lo que le va a recetar su médico. Nosotros generalmente en todos los programas siempre decimos que la comunicación con su médico es vital para que puedas tener, para educarte, para manejar tu condición. Y si el medicamento que te está indicando, tú no sabes de qué se trata o no sabes qué alternativas tienes, ¿verdad? Pues ya tienes una parte que no vas a poder hacerlo correctamente. Así es que es importante que sepas qué te está recetando, qué te va qué alternativas tienes y cómo lo puedes manejar. Exacto. Educarnos es la clave para lograr estar confiados y tranquilos del medicamento, ¿verdad?, que voy a estar tomando. Y hablábamos también fuera del aire que en muchos casos estos medicamentos biológicos y a su vez en algún momento los biosimilares no tienen unos efectos inmediatos, que hay que tener, ¿verdad?, esa paciencia, porque muchas personas quieren la varita mágica y de inmediato sentirse como que estoy bien, y a la larga pueden cometer errores de decir, no, pues lo voy a dejar o no lo puedo seguir utilizando, ¿verdad? Así que hay que tener esa paciencia para que ese medicamento pueda hacer efecto y te pueda sentir mejor. Exacto. Sí, por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide, ¿verdad?, sabemos que son un proceso inflamatorio, y los procesos inflamatorios conllevan moléculas o mediadores de inflamación que están en nuestro cuerpo, que van a las uniones, ¿verdad?, a las articulaciones que son tan dolorosas, ¿verdad? Exacto. Tratar de ir reduciendo ese dolor, eliminando esos mediadores de inflamación, que los biológicos, ¿verdad?, lo que hacen es tratar de secuestrar esos mediadores de inflamación. Toma tiempo, ¿verdad? Como decimos, siempre se trata de comenzar con unas dosis, ¿verdad?, bajas, para tratar de disminuir la incidencia de efectos secundarios, cualquier efecto secundario que pueda verse. Y pues básicamente toma tiempo, ¿verdad? Si el paciente responde con las dosis más bajas, excelente. Pero tanto estas enfermedades como otras que sabemos hoy en día, muchas toman tiempo. Y lo importante es estar, ¿verdad?, evitar los efectos secundarios que, ¿verdad?, no deseables. Así que esa es la Estar atentos sí. A lo que ese medicamento que estás empezando ahora, yo siempre pienso, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tu rutina, y si hay algo que estás tomando hoy que ayer no lo estabas tomando y te vas a sentir de esta u otra manera, inmediatamente saber que puede ser un efecto secundario. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Tenemos un tema larguísimo, pero lo tratamos de, ¿verdad?, de concentrar para que todo el mundo pueda tener esa información lo más rápido posible. Le damos las gracias al doctor Yamil Gerena López, que ha estado con nosotros hoy hablando de los biosimilares. Doctor, algunas palabras breves para terminar, que queden pendientes de lo que hemos hablado. Siempre estar, ¿verdad?, pendiente a qué está ocurriendo con esta historia de los biosimilares, y educación sobre todo, ¿verdad?, para que podamos entender mejor y sentirnos más confiados. Pues muchísimas gracias. Les recordamos que este programa va a estar en la página de la Fundación, www.fundacionfer.org, en la semana, para que lo puedan escuchar y lo puedan compartir. Y a la misma vez le damos la invitación para que nos visiten en nuestra página de Facebook, Fundación Fer, y nos den like para que se unan al movimiento Fer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Les esperamos el próximo sábado. Que tengan un lindo día.